recibir la palabra de Dios. Misericordia que triunfa sobre el juicio. Este es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón compartir para hoy. Misericordia, gracia, puse entre paréntesis, porque para nosotros tiene que ver con eso, con gracia, que triunfa sobre el juicio. Vamos a ver la última parte del profeta Amós en el capítulo 9, los últimos versículos. De hecho, no vamos a concluir completamente porque hay todavía un mensaje al final de este profeta que tenemos que ver con mayor detalle. Pero la palabra del Señor para nosotros a través del profeta Amós, que fue el primer profeta que profetizó y escribió y que quedó su libro aquí en la escritura. Este profeta Amós, Dios nos habla a través de él con diferentes aspectos. Bien, Dios le dio este mensaje a Amós. Él era pastor de ovejas y cultivaba higos de sicómoro. Así que fue alguien que aprendió la paciencia, fue alguien que aprendió a sobrellevar el rebaño y que aprendió a trabajar para que el árbol diera mejor fruto y el fruto madurara. Así que yo creo que esa es la razón por la que Dios lo escogió. Así que yo quiero decirte, no importa, escúchame esto, no importa quién has sido, qué tiempo tienes conociendo de Dios o si apenas estás escuchando en este momento el mensaje de Jesús, el mensaje de la misericordia de Dios. Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Todo lo que hemos pasado, lo que nos han enseñado, lo que hemos vivido, quizás hasta lo que hemos sufrido, tiene un propósito. Cuando en Dios nosotros ponemos nuestra vida, nuestro corazón. Así que este hombre, él mismo dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, es decir, nunca antes Dios me dio mensaje. No estuve con aquellos que estaban preparándose para servir a Dios. Solo soy un pastor. Pero de ahí detrás del rebaño Dios me llamó. Así que de donde estamos, Dios nos llama para usarnos. Bien, ¿en qué tiempo él profetizó? He estado mencionando que él profetizó en el tiempo de dos reyes. Del rey Jeroboam II, que gobernaba en la parte norte, en el reino de Israel o la casa de Israel. Ya estamos hablando en el tiempo cuando el reino se dividió. Estuvo unido bajo Saúl, bajo David y bajo Salomón. Después el reino se dividió. Bien, estamos en un tiempo donde estaba gobernando Jeroboam II y Usías estaba gobernando en el reino de Judá, en el sur. Este es un tiempo cuando ambos reinos están en paz y ambos reinos tienen un apogeo, una prosperidad que no habían tenido tiempo antes. La cuestión es que en medio de esa prosperidad, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que la justicia fue menor que la injusticia. Y en la nación, en lugar de oír a los profetas y de estar con Dios, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? Se alejó de Dios, abandonó a Dios, se convirtió en una nación inmoral. Dice ahí en Amós que el padre y el hijo tenían a la misma mujer y vendieron al justo y al pobre. Ahora, platicamos anteriormente que en Amós 4 el Señor les dice, ustedes no se volvieron a mí. Fíjense, resulta que el padre de Jeroboam, Joás, cuando él empezó a prosperar, Dios todavía no había decidido destruir a la nación. Pero cuando viene a gobernar Jeroboam, empieza a haber un problema, ¿sí? Que la prosperidad trae pecado, hace que ellos pequen más. Entonces, cuando esto empieza a suceder, el Señor empieza a tratar con su pueblo y les envía, dice que hubo falta de pan, el Señor detuvo las lluvias, hubo plagas en sus huertos, hubo mortandad y los trastorné, dice el Señor. Todo esto que sucedió
todo esto que pasó vino a traer, fue un llamado para la nación. O sea, Dios les estuvo hablando repetidas veces, ¿sí? Pero la nación no se volvió a Dios. Este es el problema. Esta fue la situación que sucedió. Bien. Luego entonces, como esto fue lo que sucedió con la nación, con el pueblo de Dios, entonces ellos persistieron en pecar. ¿Cómo fue que ellos persistieron en pecar? Hubo injusticia a todos los niveles, ¿ok? Que es algo que estamos viviendo hoy. Injusticia a todos los niveles. Odiaron a los rectos. Es decir, ahora, hoy, como en aquel tiempo, las personas que eran rectas, las personas que querían tener una vida que agradaba a Dios, eran rechazadas. ¿Qué más? Afligieron al justo. ¿De qué manera afligieron al justo? En que el justo tenía que soportar la corrupción que estaban viviendo. Y en ese sentido lo afligieron. Además, adoraron a otros dioses. Al adorar a otros dioses, el problema fue que ellos terminaron abandonando a su Dios, a su único y verdadero Dios. Sus ofrendas que todavía hacían ante el Señor no eran sinceras, ni sus cánticos. Y el Señor ya no lo soportó. Ellos practicaron el soborno y se entregaron a los placeres. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que el pueblo de Dios no aceptó la palabra, no aceptó la corrección. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Escuchen, amados. Lo que estamos viviendo ahorita no es el fin. Escuchen, por duro que parezca, lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, esta pandemia, lo que estamos viviendo ahorita en la tierra, desastres, lo que pasó allá en Beirut, los terremotos, los huracanes, todo eso es equivalente al llamado de Dios para este tiempo, para que nosotros nos volvamos a Él. No es el fin, no, es la preparación del fin. Es una muestra de lo que puede pasar, pero no es el fin. El fin será terrible. El fin no tiene comparación. Entonces, no tenemos que alarmarnos al grado de preocuparnos por pensar cómo va a ser la situación. No, tenemos que meternos con Dios, tenemos que amarlo, somos los que tenemos que responder. Vean, entonces, ¿en qué sentido la misericordia triunfa sobre el juicio? Bien, el Señor dijo ahí en Amós 5:15, vuelvan a buscarme, aborrezcan el mal, amen el bien, establezcan la justicia en juicio y Dios tendrá piedad. Es decir, misericordia del remanente de Israel. El pueblo tenía que hacer esto. Este fue el llamado que tuvo la nación. Aborrezcan el mal y amen el bien. Vuelvan a buscarme. Y aquí se puede interpretar de diferentes maneras, establezcan la justicia en juicio. Podría ser que en aquel tiempo el lugar donde juzgaban eran las puertas de la ciudad. En las puertas de la ciudad se sentaban los ancianos, los que juzgaban, los jueces. Pero como había soborno, ya había pocos jueces justos. Entonces, por un lado, el Señor decía que vuelva a haber jueces justos para que en la nación empiece a haber justicia. ¿Ok? Y si empieza a haber justicia, entonces Dios tendrá piedad. Entonces, atención con este llamado, porque esto es al final de lo que
ya mencioné anteriormente. Es decir, de todos esos pecados, de la injusticia, del soborno, de la adoración a otros dioses, todos esos pecados, el Señor dice, todavía yo puedo tener misericordia del remanente de Israel. Es decir, la nación ya iba ya sin remedio iba hacia el juicio. La nación ya se había entregado a los placeres, entregado al pecado. Pero Dios todavía quería tener misericordia de un remanente. Es lo que ahorita está pasando en la tierra. Escuchen, el juicio viene sobre la tierra, ya nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener, porque el hombre ha seguido en su pecado. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, más el pecado, que a Dios. Así que el juicio viene. Sin embargo, todavía hay un remanente, significa el resto, el sobrante. Hay un grupo de gente, que somos nosotros, que estamos esperando en la misericordia de Dios y la vamos a recibir. Ahora, miren, esta palabra, piedad o misericordia, es la misma palabra que se utiliza en Segundo de Reyes 13:23. Segundo de Reyes 13:23 dice, sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. Vean, por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, se compadeció de los israelitas y los preservó hasta el día de hoy. No ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Esto fue declarado en el tiempo de Joás, ¿sí? 798, 795 más o menos, antes de Cristo. Joás fue el padre de Jeroboam II. Es decir, cuando estaba todavía el padre de Jeroboam, el Señor no había decidido entregarlos, aunque ya habían pecado. ¿Sí? El reino se había dividido allá por el año 922. Así que habían pasado más de 200 años que la nación había estado pecando, porque desde el principio ellos habían tenido un becerro de oro. Entonces habían estado pecando. Y aún así, a esta fecha, el Señor todavía había decidido mantener su pacto. Pero ahora con Jeroboam, después de que los bendijo, ellos siguieron pecando, se hundieron más en el pecado. Y entonces vamos a la conclusión del profeta Amós. Profeta Amós dice, 9:8. Por eso los ojos del Señor omnipotente están sobre este reino pecaminoso. Traeré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo, afirma el Señor. ¿Sí? Pero aquí ya es la conclusión. Dice que los ojos del Señor están sobre el reino pecaminoso y que los va a borrar. Esta profecía se va a cumplir unos 30 años después. Viene este juicio. Esto es lo que voy a hacer, dice el Señor. Dice Amós 9:9. Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones. Daré la orden de zarandear. ¿Ok? ¿Qué es zarandear? Sacudir violentamente. ¿Sí? Eso se hacía con el grano. Cuando ya se había secado, pero estaba todavía con la cáscara, el grano de trigo, por ejemplo, la cebada, entonces se tomaba y se golpeaba y después se aventaba hacia arriba para que el viento se llevara la cáscara, o sea, lo que no servía, y el grano bueno cayera a la tierra. Amados, ¿saben por qué
Jesús le dio permiso a Satanás tentar a Pedro para que lo negara. Fue con este propósito. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el Señor, yo he intercedido como tu Señor. Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y yo le he dado permiso. Pero cuando regreses, porque vas a regresar, confirma a tus hermanos. Así que hay cosas que nosotros podemos pasar, ¿sí? Y esas cosas que nosotros podremos estar pasando, si es que ha sido necesario, será para que nosotros seamos limpios. Por eso es que cuando estamos pasando falta de pan o plaga o cualquier tipo de perturbación, tenemos que humillarnos ante el Señor y decirle: Señor, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Y por aquí lo entendemos, por aquí nos los muestra el Señor, confesamos y podemos cancelar toda enfermedad, todo problema, toda carencia. Es posible hacerlo. Así que el Señor decidió esto sobre el pueblo. Pero miren, esto es lo más tremendo. Dice después Amós 9:11. En aquel día, está hablando más adelante, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Esta es la misericordia del Señor que triunfa sobre el juicio. El juicio de Dios está declarado, está decretado, porque el pueblo ha seguido en su pecado. Pero a pesar de que el pueblo ha seguido en su pecado y va a ser llevado, va a ser cautivo, ¿sí? El Señor, a través de su profeta, dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Ahora, de esto voy a hablar próximamente, si Dios nos concede el próximo domingo, todavía por este medio. El tabernáculo caído de David es el momento en el cual David lleva el arca del pacto que se había quedado abandonada en la frontera de la nación y que había sido olvidada por Saúl, ¿sí? Como 50 años, quizás un poco más, había quedado ahí abandonada el arca. David quiso llevarla a Jerusalén. Y cuando la lleva a Jerusalén, la lleva entre alabanzas. Cuando la lleva a Jerusalén, David la lleva danzando, gozándose delante del Señor, delante del arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí fue cuando puso músicos. Y ahí fue cuando él ofreció sacrificios de paz y holocaustos. O sea, sacrificios de olor grato. David, cuando él llevó el tabernáculo, o estableció su tabernáculo, el que se llama tabernáculo de David, y llevó el arca del pacto, David no ofreció sacrificios por el pecado, porque no estaban los demás utensilios, no estaba el altar de bronce que era para esos sacrificios. Esos estaban en Gabaón. Luego entonces, esto tiene que ver con la iglesia. Hechos capítulo 15 dice que es el cumplimiento. También lo vamos a ver después con detalle. Pero aquí en Amós es una profecía. Ellos todavía ni saben qué significa eso. Ni lo saben, porque apenas viene el juicio. Apenas van a llorar, apenas van a ser desterrados. No saben. Están en la abundancia, están en su locura, están en su pecado. Pero el Señor sabe ambas cosas. Sabe el juicio que va a venir, pero sabe la bendición que viene después. Por eso yo te invito a que tengamos el mismo corazón de Dios y que en este tiempo que estamos viviendo, mira, sea que tengamos abundancia o que tengamos dificultad por lo que estamos viviendo, hay que ver más allá. No hay que ver solo el momento que estamos viviendo ahora. Hay que ver que Jesús viene por segunda vez, viene para llevar con él a su iglesia, a los que somos de él. Así que tenemos que despertar y alcanzar más para Cristo, es lo que nos toca.
porque nosotros ahorita estamos ya en esta restauración del tabernáculo de David. Nosotros ahorita podemos alabar a Dios con toda libertad, podemos ofrecerle sacrificio de holocausto, que es de consagración, podemos darle nuestras ofrendas a Él y bendecir al Señor con todo lo que nosotros hacemos, y Él lo toma en cuenta. Estamos en la misericordia ahora, y el Señor no se queda ahí. Claro que esta es una promesa. Dice: repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Eso es lo que va a hacer el Señor. Y estamos en ese proceso. Eso es lo que va a pasar con el tabernáculo de David. En ese momento no me voy a detener en ello. Pero vamos a ver lo que dice también Amós 9:12. Amós 9:12 dice: para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Es decir, va a restaurar el tabernáculo de David para que ahora el pueblo de Dios, la nación que va a ser restaurada, alcance hasta Edom y todas las naciones. Aquí es donde entramos nosotros. Nosotros vamos a ser parte de los que vamos a adorar en la presencia de Dios. Esta es una promesa que el Señor hace desde el primer profeta, que Él les manda para decir que viene el juicio. La misericordia viene sobre el juicio y va a triunfar. Bueno, como si eso no fuera suficiente, dice Amós 9:14: restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. Así que la nación que fue dispersa, ahí en el 722, esa nación que perdió su pureza, ¿sí? Esas naciones se mezclaron con otras naciones. Esas 10 tribus de Israel se mezclaron con otras naciones. No fueron puros como los judíos. Y en un sentido se perdieron esas tribus. Pero por otro, Dios ha mantenido a los que son suyos a través de los tiempos, a través de los siglos. Y van a regresar. Van a regresar. Van a regresar. Después de todo lo que viene, volverán a reedificar sus ciudades. Y finalmente, bueno, segunda parte de Amós 9:14, también plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Finalmente dice en Amós 9:15, los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Los plantaré en su tierra. Jesucristo viene pronto, nadie sabe el día ni la hora, por su iglesia. Judíos y gentiles, israelitas entre ellos, porque los israelitas quedaron como mezclados, ¿sí? Como lo que nosotros llamaríamos ahora mestizos, ¿ok? Entonces, los israelitas, hay israelitas ahora que están creyendo en Dios, aunque ellos ni saben, porque quedaron en otras naciones. Es decir, puede haber gente en Europa, en América, que tiene sangre israelita y ni lo sabe. Pero en el tiempo que estamos viviendo, a final de cuentas, todo aquel que crea en Jesús va a ir con Él cuando regrese y llegue a las nubes. Y de ahí los muertos en Cristo resucitarán primero. Van a recibir un cuerpo glorificado.
Luego nosotros, los que estemos vivos, todavía seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y veremos a Jesús en las nubes. Iremos con Él. Y ahora sí, de muchas cosas que se hablan, van a acontecer. Pero hasta ese momento se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Hasta ese momento va a ser un pacto con las naciones, un solo gobierno. Hasta ese momento va a haber una sola moneda. Hasta ese momento va a haber paz momentánea, una promesa de paz. Pero después este hombre, el anticristo, después de hacer un pacto con los judíos, se va a revelar que es el hijo del diablo y va a perseguir a los judíos. Y viene la gran tribulación. Y los creyentes que no estuvieron en su primer amor, que escucharon, pero no nacieron de nuevo, no se entregaron a Jesús. Tuvieron una religión, pero no se entregaron a Jesús. Y van a saber de todo eso. Van a ser perseguidos y van a ser decapitados. Va a ser la forma en la que van a mostrar su fe. En lugar de recibir la marca de la bestia, van a ser perseguidos, decapitados, y será la forma que serán salvos. No hay que esperar a ello. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy estamos esperando la misericordia. La misericordia que triunfa sobre el juicio es esta palabra en hebreo que combina el significado de encanto o benevolencia y favor no merecido. Es decir, benevolencia y regalo no merecido, Dios siempre lo ha ofrecido, siempre. Se lo ofreció a su pueblo en aquel tiempo. Ahorita lo está ofreciendo. Ese regalo no merecido, el Señor lo está ofreciendo ahora, para que nosotros lo compartamos con otros. Escúchenme. Las cosas que estamos viviendo son una forma en la que Dios quiere manifestar su gracia y su gloria. ¿Sí? Lo que estamos enfrentando ahorita, en términos de enfermedad, en términos de carencia, lo que estamos enfrentando ahora en términos de desastres naturales, todo eso nos debe de llevar a amar al Señor y a buscarlo y a compartir del evangelio, a decirles a otros que Jesucristo quiere extender su misericordia para que triunfe sobre el juicio. El juicio está sobre la tierra ya. O sea, las cosas que estamos viviendo son un juicio por el pecado. O sea, es lo que el hombre se ha buscado. Son sus decisiones. El legalizar el aborto y llevar tantos niños a la muerte. Esa es una de las formas en las que, miren, en el tiempo que hemos estado hablando, en el tiempo de Amós, los niños eran sacrificados, eran ofrecidos a los ídolos, eran muertos. Eso es lo que se está haciendo ahora a través del aborto. Y muchos niños que ahora, muchos que están siendo prostituidos, que los están robando, que vemos como desaparecidos y nunca aparecen. Son niños y jóvenes que están ofreciendo en sacrificios humanos. Así es. Que están vendiendo sus órganos. Es toda una mezcla de crimen organizado y de satanismo. Por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Por la injusticia que hay, por la inmoralidad que hay. Pero hay un remanente que el Señor está llamando. Y yo confío que tú y yo seamos parte de ese remanente. Que accionemos, que nos levantemos y busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Que no nos conformemos con estar
en una banca, en una silla, ahora que volvamos a congregarnos, que no nos conformemos con ver una transmisión, con escoger cuál es el mejor mensaje que está en internet. No, no nos conformemos con eso. Es tiempo de ir a la palabra, es tiempo de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es tiempo de decirle, ¿cuáles son mis dones, Señor? ¿Cómo te voy a servir? ¿Cómo voy a predicar? Es tiempo de que oremos sin cesar por nuestros familiares y amigos y pidamos que ellos acepten a Jesús como su Salvador. Entonces la misericordia triunfará sobre el juicio. La misericordia de Dios vendrá sobre nuestras vidas, vendrá sobre esas personas, vendrá sobre esos amigos y muchos se acercarán al Señor y aceptarán a Jesús. Entonces Jesús vendrá por segunda vez y no solamente nos llevará con él, sino podremos ir con fruto y podremos decirle, mira, Señor, quizás un poco tarde reaccioné, pero reaccioné. Mira, aquí está la gente por la que yo luché, por la que yo oré, a la que yo le prediqué. Mira, aquí está una vida en la que yo cambié. Yo busqué el fruto del Espíritu. Yo era desesperado, yo era terco, yo era necio, yo era mentiroso. Yo todavía hacía las obras de la carne aún estando en la iglesia, pero Señor, me he arrepentido y a tiempo volví a tener amor, volví a tener gozo, volví a tener paz, volví a tener paciencia, volví a tener fe. Y aquí estoy listo, Señor, para cuando tú vengas. Que la misericordia triunfe sobre el juicio. Hablemos con el Señor, toma unos minutos para hablar con Él y para decirle, Jesús, aquí está mi corazón. Yo no quiero esperar al verdadero juicio. Yo quiero recibir hoy misericordia, gracia, la salvación que es en Cristo Jesús. Romanos 9:10 dice, desde el 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para recibir la salvación. Así que si tú no lo has hecho, habla con Él y dile, Señor, yo me entrego a ti. Recibo tu regalo de salvación, tu sacrificio en la cruz y tu vida, porque tú ahora estás resucitado y quieres entrar a mi corazón. Oremos al Señor y que Dios te bendiga. Amén.